Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta cuestión del procedimiento. Ya establecimos que el procedimiento es una cuestión, digámoslo así, es un derecho fundamental. Su naturaleza jurídica es la de derecho fundamental. Este derecho fundamental está garantizado, tiene una garantía de primer orden establecida por el artículo 17 constitucional. ¿Están de acuerdo? Es decir, los derechos fundamentales son expectativas que tenemos de protección o de no molestia con el Estado. ¿Están de acuerdo? Estas expectativas se deben de garantizar porque el puro postulado, pues de nada nos sirve, ¿o sí? Y el, No solo queda en papel. pues ni siquiera en el papel, pensemos que tenemos una expectativa, pero sin garantía, pues no hay nada. Piensen ustedes tienen derecho a una vida digna, pero pues si no tienen un instrumento jurídico para llevarlo a cabo, pues eso y nada es lo mismo. Para ello, se requiere de las garantías. Y hay garantías de primer orden y garantías de segundo orden. Muy bien. Las garantías de primer orden son normalmente establecidas en la Constitución. En los países que tienen constituciones rígidas, como el nuestro. Y ya vimos que la garantía de primer orden de este derecho fundamental, que es el debido, bueno, el procedimiento, pues será el artículo 17 constitucional. Y las garantías de segundo orden van a ser las normas secundarias, que puede ser una norma general, como lo es la LEGEPA, una norma federal, una norma estatal o incluso una norma municipal. Una garantía secundaria es cuando se nos desarrolla el procedimiento. Porque yo les pregunto, ¿el artículo 17 constitucional les dice a ustedes cómo llevar a cabo un procedimiento? No, incluso es una norma estática, no tiene las características de norma dinámica, ¿o sí? Partiendo de ello, tenemos que establecer que será hasta las normas procedimentales cuando se señale esta garantía. Piensen ustedes, ¿les sirve de algo que el artículo 17 les diga que habrá tribunales expeditos si no existe una ley orgánica del Tribunal del Poder Judicial para la Ciudad de México? Pues no tendría sentido, ¿no? ¿Les sirve tener ley orgánica sin código de procedimientos civiles? Y entonces todo esto se convierte en un sistema de garantías. Ya teniendo en claro esto, tenemos que definir qué es el procedimiento. Muy bien. Para ello, hay que entender en primer lugar que el procedimiento, bueno, el origen del procedimiento es el concepto o la idea del derecho de instar. Yo no puedo iniciar un procedimiento sin algo que me dé derecho a ello. ¿Están de acuerdo? Este derecho se llama
derecho de instar. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que el derecho de instancia o el derecho de instar es el medio por el que los particulares y en algunos casos autoridades caminan en una vía preestablecida y legal hacia el foco de competencia que está instituido para satisfacer sus intereses lícitos. ¿Qué quiere decir esto? Dime, Lorena. Solo me quedé hacia el foco de y ya. Al foco de competencia Ok. que está instituido para satisfacer sus intereses lícitos. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos del conflicto intersubjetivo de intereses? ¿Recuerdan? Y ahí manejamos esta figura, el interés. Bueno, en el campo procedimental debe de quedar claro que nos vamos a referir siempre a intereses lícitos. Es decir, imagínense esta circunstancia. Piensen que yo vaya ante el juez de lo penal, yo me dedique a la venta de estupefacientes. ¿Están de acuerdo? Fentanilo. Y vaya ante un juez de lo penal y le diga, oiga, señoría, vengo aquí indignadísimo porque la policía me detuvo y me quitó toda mi droga. Y es más, la quemó sin mandato judicial. Se pusieron a quemar todo ahí. Les pregunto, ¿eso será un interés lícito? Bien, parece que ya se compuso mi cámara, ¿no? ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de interés ilícito o ilegítimo? Profe, podría ser, no sé, por ejemplo, en nuestra materia, pues no sé, alguna venta de algún animal en peligro de extinción. Exacto. Oye, ese jaguar, ¿hace qué fue? ¿Hace un año? Que salían notas como cada tercer día que en el Estado de México tenían jaguares y ¿se acuerdan que en Monterrey que sacaron un jaguar con correa por los centros comerciales? Imagínense que detuviesen a esa persona y le aseguraran en este caso, el animalito. Y que él fuese a reclamar la devolución del mismo, siempre y cuando no tuviese un documento que le estableciese su procedencia lícita. Yo les voy a platicar acá por donde vivo. Yo vivo en el norte de la ciudad, por la villa, y acá yo tengo una vecina que tiene un mono araña. Aquí, bueno, se lo pone en el hombro y así anda por la calle. No tengo idea, pero me parece que no ha de ser legal la tenencia de ese animalito. No creo que lo podamos tener los particulares en un domicilio. ¿Qué piensan ustedes? Por lógica, ¿verdad? Y esto se los comento porque un día se le escapó y andaba ahí por las azoteas de todos los vecinos y pues nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Al rato va a salir que acá algún vecino mío tiene un jaguar y cosas por el estilo, porque bueno. Entonces, siempre que acudamos
a la idea del derecho de instar, debemos de tener en cuenta que este debe de ser un... Profe, soy yo, solamente que se me está acabando la pila en el celular. Por eso, pero ¿es usted la que está queriendo volver a entrar o cómo? Sí, ya le di acceso. Gracias. De nada. Entonces les decía yo, siempre que acudamos debemos de tener en cuenta que el interés debe de ser legítimo o lícito a priori. ¿Estamos? No puedo ir o instar algún procedimiento sin que tenga una legitimidad. Doy otro ejemplo. A veces los doy en materia penal porque me ha tocado vivirlos. Llega una persona a mi oficina y me dice, a ver, licenciado, vengo para que me oriente. Pensemos lo siguiente, Marco Valente me va a ayudar en mi ejemplo. Pensemos que yo llego y le digo a usted, Yasmín, ¿sale? Piense, Yasmín, que usted va a ser mi abogada. ¿Está de acuerdo? Yasmín de la Cruz. Perdón, hay dos Sí, Yasmín. profesor. Sí, eso también. Sí. Perdóneme, Yasmín de la Cruz. Piense lo siguiente. Llego y le digo, licenciada Yasmín, fíjese que yo le di 300,000 pesos a Marco, que trabaja en Secretaría de Gobernación. Y él me dijo que me iba a vender una plaza para que yo fuese subdirector. Le entregué el dinero tal como lo acordamos. Y él quedó muy formal, hasta decente se veía. Le entregué el dinero y ¿qué cree? Ya pasaron 6 meses y no me dan mi plaza. Vengo a que lo demande. ¿Qué me contestará, Yasmin? No, no se podría demandar porque en un principio lo que se pactó es ilegal. Exactamente. Y hay un principio general del derecho. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. ¿Están de acuerdo? Este principio nos va a aplicar para diversos aspectos. Ya veremos cómo se aplica en materia penal. Perdón, en administrativo. Administrativo ambiental. Muy bien. Pero entonces, vean ustedes lo siguiente. Díganme, por favor, ¿se comparte mi pantalla? Un segundito. ¿Se comparte? Sí, profe. Muy bien. Vean ustedes. Imaginen ustedes lo siguiente, el derecho de instar. Ya quedamos que es un derecho fundamental. ¿Están de acuerdo? Ya vimos que tiene su garantía primaria, que es el artículo 17 de la Constitución Federal. Y tendrá sus correlativos en las constituciones locales. Muy bien. Ya vimos que tendrá su garantía secundaria en las diversas leyes, ya sean leyes orgánicas de los tribunales y, en su caso, leyes dinámicas. Estas quedamos que podrán ser leyes generales, federales, estatales,
e incluso ordenamientos. Recuerden que un municipio no emite leyes, pero ordenamientos municipales. Muy bien. Ahora, lo que me interesa. ¿Cuál es el objeto de este derecho de instar? Es decir, ¿para qué creen ustedes que sirve el derecho de instar? ¿Qué piensan? Que es para poder hacer exigible esas garantías que ya se encuentran contenidas en las leyes. Y pues sí, para acudir y que sean hechas efectivas. Ok, pero ahí presupondríamos entonces que siempre que yo ejercite mi derecho de instar voy a ganar, ¿o no? O en realidad para dirimir una controversia que exista respecto de a quién le corresponde el ejercicio de derecho, sí, de ese derecho, podría Pero, ser. pero pensemos, Moisés, ¿y si me sobreseen mi asunto? ¿No llego a sentencia? ¿O todos los asuntos llegan a sentencia? No, no todos. Pues Muchos son desechados desde el inicio. sí, ahí ni siquiera se me abrió el instar. Lorena, dígame. Exacto. Sería ese derecho a acceder a... Es que decir justicia es muy subjetivo, pero mínimo derecho a ser escuchado en mis conflictos y poder tener la oportunidad de dirimir que se diriman. No puede ser ni en mi favor o en contra, simplemente que me escuchen sobre mis conflictos. ¿Y cómo se llama ese método para debatir y que me escuchen? Ay, La- he estado buscando esa palabra y sigo. pues, ¿de qué estábamos hablando? El procedimiento, ¿Justo? ¿Quién lo dijo? yo. Evelyn. El objeto del derecho de instar es que se abra un procedimiento. En este caso, agregaremos jurídico. Muy bien. Entonces, vamos a ir delimitando. No es lo mismo instar que procedimiento. ¿Han escuchado ustedes que a veces puedo dejar de compartir pantalla? ¿Han escuchado ustedes que en ocasiones en el foro, en la escuela, los abogados afuera de los tribunales dicen, ¿es que te fuiste a la primera instancia o a la segunda instancia? Y nos da la idea de todo el proceso, ¿no? O ya resolvió primera instancia. ¿Han escuchado alguna vez esto? Se está utilizando como sinónimo instar de procedimiento o de proceso. Entonces, lo primero que ustedes ya van a hacer a partir de hoy es entender que instar es el derecho. Muy bien. 2. Tiene las características que hemos visto, pero el derecho de instar tiene por objeto que se abra un procedimiento. Nada más. Una vez que se abre el procedimiento, ya ejercí mi derecho de instar. ¿Queda claro? El resultado, bueno, pues ese ya será otra cosa. Puede que yo tenga la razón y pierda. ¿Están de acuerdo? Puede que no tenga la razón y gane, si se atonta mi contraparte. ¿Creen? Piensen en materia ambiental. ¿Puede que yo le haya hecho daño al ambiente y que esté consciente de ello? Pero si se atonta la autoridad y mi abogado es bueno y nos conceden una nulidad lisa y llana, pues ni modo. Y aquí, como decían hace un momento, me parece fue Lorena, pues esa idea de la justicia o no la justicia, ya veremos que en el procedimiento no nos es tan interesante. ¿Estamos? Eso, bueno, entendámoslo. Al proceso, la idea de justicia, pues suena muy bonita,
pero los procesalistas serios no hablan mucho de ella, porque es un concepto, para empezar, subjetivo. ¿Qué será lo justo? Pues depende desde qué trinchera lo digamos, ¿verdad? Ejemplo, si yo gané el caso, pues para mí es justo porque yo fui más abusado y me defendí mejor. Pues el otro por tonto perdió. Si lo vemos como ajeno del proceso, pues a lo mejor tendremos ideas distintas, no sé, como dice Lorena, pues preferiblemente hablar de legalidad. Ya veremos. El proceso, como muchos de los aspectos que tendremos en el procedimiento, pues están englobados o enmarcados por la idea de la legalidad. Muy bien, pero ya veremos que la legalidad a veces también no es tan buena. Tendremos ejemplos de actos legales, pues que violentan derechos. Entonces, llegaremos a ello después. Pero esto nos da pauta a hablar de el procedimiento. Ya después de tanto, hablamos de procedimiento. Me marca aquí que Cecilia está intentando entrar. Ah, ya está usted aquí, Cecilia. Muy bien. Me llegó una notificación. Pero bueno, hablemos entonces ahora de esta figura que es el procedimiento. Y lo primero, pues que ustedes ya deben de tener en mente, pues es que el procedimiento son normas dinámicas. ¿Están de acuerdo? Vamos a tratar de definir y aquí hagamos lo siguiente. Primero, veamos la idea de procedimiento fuera del plano jurídico. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos llenos de procedimientos y después lo aterrizamos a nuestro campo. Marco, por favor, deme un ejemplo de un procedimiento que no sea jurídico. De algo que a usted le suene. Pues puede ser una intervención quirúrgica, Estoy de acuerdo. A ver, denos como que, ¿por qué sería un procedimiento? porque tiene una serie de pasos a seguir y... Sí, una serie de pasos a seguir. Una serie de pasos a seguir. ¿Y qué? ¿Para qué o qué? Sí, con un objetivo, ¿Ok? que en este caso sería, por ejemplo, una operación, extirpar algo o así. Pensemos lo siguiente, una operación médica, una operación quirúrgica. Piense usted lo siguiente. ¿Me puedo saltar algún paso? A ver, pensemos, ¿le puedo hacer la incisión inicial sin primero ponerle la anestesia? Pues sería muy complicado, ¿no? ¿Puedo hacer los pasos en un orden distinto del que marca el procedimiento? No, tienen una secuela lógica. ¿Están de acuerdo? Porque si no, no voy a cumplir mi objetivo, que en este caso será restablecer la salud del paciente. ¿Quién me podría dar otro ejemplo? Y vayan tomando en cuenta estos elementos para ahora emplearlos al aspecto jurídico. ¿Quién me daría otro ejemplo? Una receta de cocina. Pero sería la receta, porque la receta me parece Ya que, cocinar algo. O sea, se tienen que seguir pasos para lograr, no sé, por ejemplo, un pollo asado, o sea, pero se necesita, y también tiene una secuencia, porque si no se quema o ya no sabe igual. exacto. Regresemos al ejemplo que nos da Lorena. La receta per se sería norma estática o norma dinámica. Conjunto de ambas, ¿no? Pero la receta sería, cuando te dicen la lista de ingredientes sería norma estática. ¿Están de acuerdo? Y ya norma dinámica es cuando te van dando el procedimiento. Primero, no sé, separa las yemas de las claras, ta. Y ahora veamos lo siguiente, como acertadamente dice Lorena.
en una receta hay que seguir los pasos tal como se nos dice, porque si no, se nos termina quemando o se nos pasa de sal o no sé. Piensen ustedes, a lo mejor una receta, miren, a mí me gusta cocinar, entonces piensen lo siguiente, una receta de digamos, un platillo, un guiso normal, un estofado, pues no tiene tanta bronca, ¿no? Incluso hasta yo le puedo echar, ay, a mí no me gusta el laurel y le echo albahaca. Pero si ustedes piensan en una receta de repostería, pues hay que seguir los pasos tal cual, ¿no? Yo me he saltado algún paso o he sustituido un ingrediente y me queda una porquería. Con mi hija luego hacemos muffins, galletas o pasteles. Y si un pastel no lo haces como te dicen y le das el horneado que te piden, se te apachurra. ¿Les ha pasado? ¿A usted le ha pasado, Aranza? Sí, muchas veces, justamente con los pasteles, que si en caso le echas un poquito más de polvo para hornear o levadura o lo que sea, o incluso esperar a que levante la masa con la levadura, ya no funciona, Ya no ya todo a funciona. perder. Esto es muy importante. ¿Por qué quiero que lo entiendan? Porque la secuela lógica la debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver que de repente los abogados, como que esto tan sencillo, en el campo procedimental no lo queremos entender o nos queremos brincar un paso o queremos hacerlo de otro modo y no ocurre así. Regresando con el ejemplo de la repostería. ¿Alguno de ustedes, aparte de Aranza, que escucho que sí ha estado haciendo repostería, y Lorena vi que también, ¿alguno de ustedes, alguna, sabe qué es cernir la arena, la harina? Usted sí, Beatriz. Yo no tenía idea qué es eso. ¿Les puede decir a sus compañeros, compañeras qué es? Es pasar la harina por un colador para quitar los grumitos y es importante porque si no, luego la masa queda, se hace fea. Bueno, yo también he hecho repostería y también luego me salto pasos o pongo más cantidades y queda mal, muy mal. Pues yo en mi mente la primera vez que vi cernir la harina y pasarla por un colador dije, ¿eso para qué? Pues si la harina ya es polvito, qué pérdida de tiempo. Y lo eché así a lo tonto y pues obviamente me quedó una porquería. La idea de un procedimiento es seguir una serie de pasos ya establecidos, ordenados de manera lógica para llegar a un resultado. ¿Están de acuerdo? En todos los ejemplos que hemos visto, tenemos esto. Y dense cuenta cómo la idea de procedimiento está en muchísimos aspectos de su vida. Me dice aquí Moisés, ensamblar un auto. Estoy de acuerdo. Veámoslo un poquito más especializado, Moisés. ¿Alguna vez han tenido que cambiar una llanta? Sí, profesor. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Tiene una serie de pasos, ¿no? También lógicos. Yo en una ocasión intenté hacer lo primero que se me ocurrió, que fue intentar quitar los birlos, y pues obviamente no podía porque todo el peso del auto está cayendo sobre los birlos y aflojarlos era casi imposible. El primer paso pues obviamente es poner el famoso gato o elevar el auto de un lado para que así la llanta que quieres cambiar no tenga el peso y sea mucho más sencillo cambiar los birlos, ¿no? Entonces después de que levantas el auto, pues tienes que quitar. Primero hay uno que normalmente es un birlo de seguridad, entonces tienes que poner como la llavecita para poder quitar ese y después poder quitar los demás, porque si no la llanta no sale. Entonces, pues después vas con las herramientas adecuadas quitando todos los birlos, después tienes que sacar la llanta, obviamente si tienes la de refacción, pues poner la de refacción, o si no, cambiar la llanta con el otro ring por una llanta que esté en buen estado, después colocar la llanta, después poner los birlos y después bajas el auto y aprietas los birlos porque si no va a poder apretar por completo hasta que el peso del auto haya bajado y una vez retirado el gato hidráulico. Bueno, eso es lo que Exactamente. hice. Y pensemos, si nos brincamos alguno de los pasos, pues puede ocurrir hasta una desgracia, ¿no? Pensemos lo último que dice Moisés. Si ya bajo el carro y no aprieto bien los birlos, pues
A lo mejor en unos kilómetros mi llanta va a salir volando por ahí y no sé dónde vaya a terminar yo. Esto es importante. ¿Por qué? Vamos a regresar ahora al campo de lo jurídico. En el campo de lo jurídico, primero que nada, vamos a definir qué es procedimiento. Nuevamente me refiero a lo judicial, a lo jurídico, perdón. Vamos a decir que el procedimiento es la secuela de actos procedimentales realizados por el pretendiente por la autoridad y en algunos casos por el resistente para emitir un acertamiento. Y vamos a explicar esta definición. Muy bien. Primero vamos a decir que son las secuelas de actos dinámicos, de actos procedimentales. ¿Estamos? ¿Por qué utilizo la palabra secuela y no serie? Porque secuela se va a referir a una sucesión en el tiempo. ¿Están de acuerdo? Piensen ustedes. Si yo les digo, tuve un accidente y en ese accidente me quedaron secuelas en el hombro, ¿qué les estaré diciendo? ¿Cómo lo entenderían? Un cambio en la tensión. O sea, si hubo algún cambio en el hombro a consecuencia del accidente, causa-consecuencia. Exacto. Esas consecuencias, pues, les daré a entender por el contexto de la charla que son malas, ¿no? Que algo me quedó, que me duele. Pero la secuela, nosotros lo vamos a entender que será la consecuencia de algo. La consecuencia directa, inmediata o inmediata de algo. ¿Concuerdan? En este caso, cuando digo que es la secuela de actos procedimentales, lo debemos de entender de este modo. Por eso ustedes van a ver que los maestros siempre vamos a dibujar el proceso así. Este dibujito ya se los he hecho varias veces. Fíjense que hay una flecha hacia un lado. Imagínense que cada una de estas líneas que pongo simbolizan un acto procedimental. Y así piensen ustedes, ¿no? De este espacio a este espacio será un acto procedimental, que se llamará A, B, C, D, dependiendo el procedimiento en el que nos encontremos. Después vendrá un subsecuente acto. Mire, en azul. ¿Están de acuerdo que
la línea azul es secuela de lo que vino en la línea roja? Y tendrá que ser una secuela lógica. Pensemos lo siguiente. Materia civil. Primer acto procedimental, la demanda. La demanda dará origen, pues, a la admisión de la demanda. La admisión de la demanda, a su vez, dará origen a la orden de emplazamiento. Una vez que se emplaza, pues dará lugar a que acontezca o no la contestación de la demanda. Les pregunto, ¿podrá haber contestación de la demanda sin emplazamiento? ¿Puede haber admisión de la demanda sin demanda? ¿Se dan cuenta cómo son actos? Ahora bien, los actos procedimentales hay que entenderlos nuevamente, que son aquellos que se realizan por medio de normas dinámicas. Ya hemos hablado mucho de ellas, pero el dinamismo nos va a dar origen a que venga una secuela. Van a estar ordenados de manera lógica. Normalmente, esta manera lógica, este orden, viene establecido por el legislador. ¿Concuerdan? Y de ahí, bueno, acontece este principio de legalidad, en virtud del cual no nos podemos brincar un solo paso, ni podemos hacer antes uno que el otro. De ahí, nuestra definición nos va a decir cuál es el objeto del procedimiento, de lo que les acabo de decir. ¿Cuál será el objeto? Emitir un acertamiento. Emitir un acertamiento. Entonces, veamos un poquito esta figura en particular. ¿Qué es el acertamiento? Porque esta es una palabra que le suena un poquito rara, ¿no? Pero le suena rara porque está utilizada, está sustantivizada. Pero si lo vemos en verbo, creo que a todos y a todas nos queda claro. ¿Qué es acertar? ¿A qué le suena? ¿Estar en lo correcto? Llegar a un objetivo deseado. Estar en lo correcto, llegar a un objetivo deseado. Si yo les digo, le acertaste a los números de la lotería, ¿qué entendería Claudia? Alejandra. Pues que gané, que no sé, por algún número que yo dije, fue que casualmente gané. Pues sí, acertar normalmente es dar la respuesta correcta a un problema planteado. ¿Más o menos les parece la idea? Ahora, el calificativo ya de correcto, bueno, en el ámbito procedimental, pues ya veremos. Porque como decía Claudia, bueno, pues le atiné, diríamos, por chiripa, ¿no? Y esto nos va a llevar a analizar la figura del acertamiento. ¿Dónde aparece? Esta la utiliza Francesco Carneluti. Francesco Carneluti fue un procesalista, sí, les platicaron de él cuando llevaron procesal civil, teoría del proceso, o no, nunca escucharon. Bueno, Sí, es considerado el padre del procedimiento. pues no sé si tanto como el padre, pero dio bastante a la doctrina, digámoslo así, vigente. Y él, al momento de estudiar esto en el proceso civil, al momento de estudiar
la figura de la sentencia, pues dice, es que la palabra sentencia, pues es una figura anacrónica, el concepto como tal, que viene del antiguo derecho romano, cuando no existía la función del juzgador, sino que se nombraba una persona para resolver la controversia y una vez que resolvía, dejaba de ser juzgador. Y por lo tanto, es un periodo donde el juez era un juez lego, digámoslo así, no era un juez de carrera, no era un juez técnico. ¿Ustedes saben por qué en el proceso civil decimos actor y demandado? ¿La palabra actor de dónde viene? ¿De dónde viene, Lorena? Yo tenía una idea de que actor es porque primero el que actúa, bueno, de la parte romana decían que era porque literal para los juicios romanos tendría que hacerse hasta ciertos ademanes, actuar de cierta manera para iniciar un proceso. Entonces, creo que de ahí viene la palabra, llamarlo actor. Exacto, viene del periodo, vamos a llamarlo así, formulario, de las actio legis, que era muy formal, de ahí formulario. Y para ejercitar un actio tenías prácticamente que actuar como si fuese obra de teatro. Pues esto se dio así, porque el que iba a emitir la resolución, pues era un juez lego. Entonces, a mí no me vengas a decir que el artículo 325 y su interpretación conforme al precedente obligatorio 4229, porque me voy a quedar así de, no. ¿Qué pasó a ver en concreto? Como cuando nuestras mamás resuelven un conflicto, ¿les ha pasado? ¿Qué pasó? Rápido. ¿Y qué es lo que emitía este juez? Este juez, al momento de decidir, al momento de dar su fallo, decía, siento que Sempronio tenía la razón. Es decir, eran procesos de íntima convicción. Mucho menos existían reglas de valoración de la prueba, no había códigos que nos dijeran que era una prueba y que no, nada, 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 nada. Entonces simplemente era mi sentir, sentiendo, sentencia. ¿Sí ubican? Y Carneluti nos dice, bueno, pero hoy en día el juez ya no resuelve conforme a lo que siente, o no debería. El juzgador valora pruebas, valora hechos, interpreta leyes, resuelve pretensiones, resuelve excepciones, crea o extingue relaciones jurídicas. Piensen lo siguiente, yo llego casado y salgo del divorcio divorciado. ¿Extinguió una relación jurídica? Entonces, Carneluti dice, no existe, el italiano, no existe en el idioma italiano una palabra que nos permita establecer tantos verbos. Por lo tanto, él adjetiviza este verbo, acertar, que es dar una respuesta, que puede ser con todos estos elementos contenidos en la respuesta, y dice, a esta figura la voy a llamar acertamiento, acertare. En español, acertamiento. Y con ello se crea la teoría del acertamiento procedimental, que en un inicio se enfocó únicamente, como les decía, al proceso civil, pero fue expandiéndose a diversas materias. ¿Qué vendrá a ser el acertamiento? La respuesta que nos dan previo a un procedimiento. ¿Queda claro?
Y así, vean ustedes entonces lo siguiente. Miren. Establecimos que el derecho de instar, tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo del derecho de instar? Que se inicie un procedimiento jurídico. Que se inicie un procedimiento jurídico acertadamente. ¿Y cuál será, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el objetivo del procedimiento? Que se emite un acertamiento. Que se emita un acertamiento. Entonces les pregunto, ¿serán sinónimos estas figuras? No, se me hacen secuenciales, pero no lo mismo. Exactamente. Por lo tanto, no podemos utilizarlas como sinónimos. El derecho de instar da origen al procedimiento o tiene como objetivo que se abra un procedimiento. Porque como acertadamente dijo Moisés, yo puedo ejercitar mi derecho, pero me pueden decir, pues no, yo no soy competente, ya es extemporáneo, es notoriamente improcedente, bla, 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 bla. Pero el objetivo es que se abra el procedimiento. Y una vez que abro mi procedimiento, ¿cuál será su objetivo? Que se emita un acertamiento. Este acertamiento podrá ser a mi favor o podrá ser disfavorable. ¿Están de acuerdo? No porque yo inicie un procedimiento me van a dar la razón. ¿O qué piensan ustedes? Muy bien. ¿Ha quedado clara la definición de procedimiento jurídico? Perfecto. Pasemos entonces al siguiente elemento. Ya que hemos entendido el procedimiento, hablemos de los tipos de procedimiento. Y esto creo que ya lo habíamos esbozado en alguna ocasión o en alguna clase, no recuerdo. Vamos a ver que hay dos tipos de procedimientos. Procedimientos oficiosos o de revisión. ¿Ya lo habíamos visto esto? Pero no los expliqué. Sí, solo Sí. se fue de manera enunciativa únicamente. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a estudiarlos ya en concreto cada uno de ellos. Tendremos los procedimientos oficiosos y los procedimientos a instancia de parte legitimada o de pretensión. Muy bien, entonces la siguiente clase, que será el día Viernes. Viernes. el día viernes, tendremos que iniciar con el estudio de los procedimientos oficiosos o de revisión. Estos en materia ambiental ustedes van a ver que son muy, muy importantes. Son las inspecciones. Ya veré. Y después veremos
los procedimientos a instancia de parte legitimada o de pretensión. Una vez analizados ellos, aterrizaremos a cuáles de toda esta gama de procedimientos nos vamos a enfocar con el juicio de nulidad, los medios de impugnación en el juicio de nulidad y, en su caso, el amparo. ¿Pero se dan cuenta cómo es necesario llevar esta secuencia? Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo claro? Perfecto. Pues pasen un excelente resto de mañana y nos vemos por acá el día viernes. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias, que tenga buen profesor. día. Está muy bien. Bye. Hasta luego. ¿Alguien me habló?